Encarcelado, los expedientes de condena injusta. Episodio 6. El veredicto. Bienvenidos al episodio 6. El veredicto. Soy su anfitrión, Rogelio Guerra. Durante los últimos 5 episodios hemos recorrido un rastro de papel lleno de mentiras y verdades a medias. Empezamos con una caótica escena del crimen en la víspera de Navidad del 2003 y un hombre al que llamo el cliente, que fue encerrado por un crimen que dice no haber cometido. Hemos pasado del testimonio inestable de un testigo que ya estaba en la cárcel a la cronología imposible de la supuesta arma homicida. En el último episodio nos sumergimos en las transcripciones judiciales de los propios expertos de la fiscalía y vimos cómo su caso se desmoronaba. El médico forense confirmó una herida de contacto a quemarropa y el propio experto en armas de fuego de la policía testificó que el arma recuperada, la que afirmaban que era el arma homicida, no pudo haber sido disparado ese tipo de tiro. Cada pieza de evidencia física, cada opinión de experto, cada hecho lógico gritaba una cosa, que el cliente era inocente. Pero en una sala de justicia, la verdad en el papel y el veredicto de un jurado no siempre son lo mismo. Hoy vamos a revivir el momento más crucial de todo este caso. El día en que un jurado de 12 hombres y mujeres tuvo que decidir el destino de un hombre inocente. Esto es encarcelado. Empecemos. Este segmento son los argumentos finales. Los argumentos finales son el acto final de un juicio. Es donde ambas partes hacen una última súplica, su último intento de huir, su último intento de influir en el jurado. Después de semanas de testimonios inconsistencias y una montaña de evidencia contradictoria, la fiscalía debía saber que estaba en una mala posición, pero siguieron adelante de todos modos. El fiscal se levantó y comenzó a tejer una historia, una que se había estado desmoronando durante semanas. Ignoraron a sus propios testigos expertos, ignoraron el informe de la autopsia, ignoraron el hecho de que la supuesta arma homicida no pudo haber hecho el disparo. En su lugar, se centraron en la pieza de evidencia más frágil que tenían, las declaraciones de los testigos. Se apoyaron en el testimonio de J.W., un hombre en la cárcel por cargos no relacionados que convenientemente se presentó 4 meses después del crimen. Le recordaron al jurado que el supuesto amigo del cliente también lo implicó. Y volvieron a la vieja y confiable regla del homicidio en comisión de delito. Le dijeron al jurado, incluso si él no fue quien apretó el gatillo, él estaba ahí. Fue parte de un robo que condujo a una muerte y eso lo hace culpable. Fue un llamamiento emocional, una distracción de los hechos. Intentaron hacer que el caso girara en torno a un barrio peligroso, a una mala persona, a la justicia callejera, pero no todo era un ruido, un espectáculo de humo y espejos para ocultar el hecho de que no tenían un caso. Luego el abogado defensor se levantó a hablar. Esta era su oportunidad para exponerlo todo, para conectar los puntos que la fiscalía había intentado tan desesperadamente dejar desconectados. Tenía un caso sólido, tenía el testimonio del médico forense sobre la herida de contacto, tenía el experto en armas de fuego que dijo que el arma no pudo haberlo hecho y tenía la cronología del arma robada que probaba que el cliente nunca pudo haberla tenido. Tenía la verdad, tenía el papel, pero lo que no tenía era un jurado que estuviera escuchando. Y encima de eso, el testimonio de todos los testigos diciendo que el cliente le disparó al carro después de que el carro salió huyendo. O sea que no tuvo tiempo para ponerle la pistola en la espalda. Este segmento es la deliberación del jurado. El jurado abandonó la sala del tribunal y el destino del cliente estaba en sus manos. Como detective he visto muchos jurados deliberar durante días, semanas,
a veces solo durante unas pocas horas. Cuanto más larga es la deliberación, más sabes que el jurado está estancado con algo. Están sopesando los hechos, discutiendo sobre la evidencia y luchando por llegar a un consenso. En este caso, la deliberación fue corta, sorprendentemente corta. Uno pensaría que con tantas inconsistencias, tanta evidencia física que contradecía la historia de la fiscalía, el jurado se tomaría su tiempo, que revisarían cada detalle de la autopsia, cada palabra del experto en armas de fuego, cada contradicción en las declaraciones de los testigos, pero no lo hicieron. Lo que supe más tarde por las transcripciones, por las conversaciones que tuve con el cliente, fue que el jurado tenía una perspectiva muy diferente. No se centraron en el papel, se centraron en la persona, en el cliente, un joven negro del norte de Filadelfia. Y espere que yo les explique, el norte de Filadelfia es una de las partes de Filadelfia más mala. Estaba siendo juzgado por asesinato. Los testigos también eran de ese mismo mundo. El jurado, muchos de los cuales no se parecían al cliente, no confiaban en ellos. No confiaban en la historia de un robo o en las afirmaciones de un hombre en la cárcel, pero tampoco podían sacudirse la sensación de que el cliente, por su propia misión, estaba allí. Admitió tener un arma, admitió un tiroteo, admitió ser parte de una escena caótica donde un hombre fue asesinado. No lo vieron como inocente, lo vieron como un participante en un crimen. Y en sus mentes eso lo hacía lo suficiente culpable. Esto no fue un juicio sobre evidencia forense, fue un juicio sobre el estereotipo de un joven negro del norte de Filadelfia y la criminalidad asumida de su entorno. La evidencia estaba allí, pero estaba enterrada bajo el peso de las suposiciones. Y esa es la parte más aterradora. Cuando tienes la verdad, cuando tienes el papel, cuando tienes los hechos y aún así no importan. Lo que sucedió a continuación demostró cuán roto está realmente el sistema. Este segmento es el veredicto impactante. Después de solo unas pocas horas, el jurado regresó con un veredicto. Solo puedo imaginar el silencio en la sala del tribunal, el palpitar del corazón del cliente, el miedo frío que te invade cuando te das cuenta de que tu vida está a punto de ser decidida por un grupo de extraños. Se leyó el veredicto. El cliente fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Culpable, incluso después de que los propios testigos de la fiscalía contradijeron el caso. Incluso después de que se demostrara que la evidencia física era el arma equivocada. Incluso después de que el informe de la autopsia muestra una herida de contacto que era físicamente imposible que el cliente hubiera hecho. Fue declarado culpable. He sido detective durante mucho tiempo. He visto malas condenas, he visto casos con evidencia débil, pero nunca he visto un caso con tanta evidencia exculpatoria, con tantas preguntas, donde el veredicto fuera aún así una condena. Esto no fue un error, fue una ignorancia deliberada de los hechos. Esto no fue justicia, fue una conveniencia, fue una condena que necesitaban. El papel dice una cosa, pero el sistema, los prejuicios tácticos, las suposiciones sobre quién es el culpable y quién no, a menudo dicen otra. El veredicto fue una mentira, la condena fue una mentira, pero el encarcelamiento del cliente fue real. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Su vida había terminado, su lucha por la justicia al parecer había terminado antes de empezar. Este segmento es la pieza final de evidencia, pero yo no he terminado y él tampoco. La historia no termina aquí, porque incluso con un veredicto, incluso con una cadena perpetua, la verdad no desaparece sin más. Permanece en el archivo, en el expediente, esperando que alguien la encuentre. Y yo la encontré.
Después de leer las transcripciones, comencé a indagar en las apelaciones. Para presentar una apelación se necesita encontrar algún tipo de evidencia recién descubierta. Y en una de sus apelaciones encontré un giro importante de los acontecimientos. Era una carta de J.W. Había enviado una declaración desde la cárcel diciéndole al cliente que todo lo que había dicho en su testimonio contra él era mentira. Quería asegurarse de que el cliente supiera que mintió. J.W. había declarado que fue obligado a escribir una declaración de cierta manera para fortalecer el caso contra el cliente, pero no dio más detalles en la declaración que envió. Después de hacer una verificación de antecedentes de J.W., descubrí que estaba fuera de la cárcel y que seguía teniendo problemas con la ley. Y lo raro de todo es la regla que dice que si él fuera cometido el mismo crimen, a los dos se les aplica la misma condición, pero parece que en esta condición no se la aplicaron igual al J.W. O sea que sí tuvo que haber sido una transacción, un cambio de algo, de dejarlo libre. Aunque esta carta fue utilizada en una de sus apelaciones, no funcionó. El caso seguía en el aire y el cliente y su familia estaban buscando nuevos abogados para ayudarles a finalmente llevarlo ante la justicia. Pero había más en el archivo, en el expediente. Mientras revisaba la evidencia, encontré el peso en grains. Yo no sé si me explico, pero eso es el peso que se mide las balas, el trayectorio de la bala que entró adentro del pulmón de la víctima 1. Bueno, encontré el peso en grains del fragmento de bala que se encontró en el pulmón del fallecido, víctima 1. Esa cantidad era demasiado baja para ser de un arma calibre 40. Parecía ser más consistente con una bala de 9 milímetros. Luego volví al informe de la autopsia para ver la circunferencia de la herida y compararla con la parte al frente de la pistola. Las medidas estaban mal. La evidencia física, el fragmento de bala y la herida misma no coincidían con el arma que la policía afirmó que se usó. Este detalle era un hecho físico e innegable que debería haber desmantelado todo el caso. Esto era definitivamente algo que necesitaba agregar a mis notas para discutir con el abogado. Este segmento es el cierre y adelanto. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El sistema falló. La evidencia fue ignorada. La verdad fue enterrada. El cliente está en prisión, víctima de una condena construida sobre un castillo de naipes. Pero una sola carta, una confesión desesperada de un hombre que mintió, combinada con el hecho forense de que la bala no coincidía con el arma, nos da una nueva dirección, nos da esperanza. Ahora mi trabajo comienza. He tomado todo lo que he aprendido, toda la nueva evidencia y lo he reunido en una presentación. A continuación, se la llevaré al pastor y al nuevo abogado. Tendrán la oportunidad de conocerlos a ambos. El pastor ha mostrado una fe increíble en mí y confía completamente en mis hallazgos. El abogado, por otro lado, es otra historia. Está indeciso y no está seguro de querer un investigador privado en el panorama. No lo culpo por ello. Es un abogado brillante y es una de las razones por la cual el cliente va a salir. Pero todo esto es una señal de un poder superior que reúne a diferentes grupos de personas para construir un caso perfecto para sacar al cliente de la cárcel. La próxima vez, en el episodio 7, nos sumergiremos en lo que encontré y lo que haré para ayudar en el caso. Conoceremos el equipo de que está luchando por el cliente y veremos si la verdad es finalmente suficiente. Eso es la próxima vez. Suscríbanse ahora porque la justicia comienza con una pregunta y no he terminado de preguntar.